Vale, pues estáis en el escenario haciendo vuestras pruebas para el vídeo, para las frases que tenéis que grabar por si acaso, y viendo cómo pasa el tiempo. Y Tiago ha madrugado un montón porque todavía no tienes los vuelos bien con las horas ni nada, ni probablemente todos los planes cerrados, pero la presión del A ver, tiempo quizás esté ahí. Ale me cogió billetes. Billetes, ya el de ida y vuelta. Al home Ah, bueno, show. De ida. de ida. Era vuelta abierta. ¿Existe eso? Concepto. Ah, volver. Sí, claro. Yo no lo empaquetaba ya. En el universo de ficción. Y Tiago, ¿y cuándo vuelvo? Y Ale, A ver, llamas cuando ya se En 10 acaba. años más. Cuando tengas 37, te vuelves. ¿cuándo hayas madurado? Saca una carrera o algo de provecho. Pues ahí estáis, en el escenario, sabiendo que es un día especial. Bueno, ha salido bastante bien el ensayo. Había salido bien. ¡Qué memoria! Bueno, A ti te había salido muy bien. Estoy viendo porque tengo un blog de notas con frases aleatorias que apunté para Tiago al inicio de la campaña, y a cuál es peor que la anterior. Hay uno que pone: tu corazón es de piedra, tus lágrimas de cristal. Y me quedé tan ancho. Estaba poético. era para rimas. ¿Esa va a ser tu frase, Tiago? No, creo que es... Había un quien nace perro muere perro, que me llama bastante. Donde no hubo justicia habrá venganza. Bien. Y yo no me ensucio el alma por ese tipo de gentuza. Ostras. Me Suena quedé bastante muy sobradísimo. intenso, ¿eh? En diciembre de 2022 dije sí. Bueno. Juana tiene cara de tener la frase ya, así que estad atentos. No, yo estoy en modo mierda, es el momento de la verdad. Las frases, ya que no sabéis si las vais a hacer en directo, sobre todo Tiago, las vais a hacer ahí con un fondo, con unos gestos o ya la frase ya. Sí, raperillos. A ver. Era un vídeo, ¿no? Si en teoría ibais a ponerlo ¿Puedo, ahí, ¿puedo ¿no? tirar? ¿Puedo ¿Qué tirar por quieres tirar? rapear? Pero la frase no se Es que me genera hace así. ilusión tirar. Tira por rapear, pero luego me lo rapeas. Es que no sé si tirar lengua afilada o tirar rapear en sí. Creo que sería lengua afilada. Depende. Buscas una frase. Sí, porque no es un rap en sí. Es solo el flow. Vale. Voy a tirar porque le hace ilusión. Un 7, no está mal. 7. Es un 7. Ella ha visto el 1 y ha Es dicho. bueno. Como que es bueno. Vale, Tiago, ¿qué crees que sería el tipo de frase? ¿Algo por lo que estás viviendo en el presente o una genérica de toda tu historia? Creo que es genérica de la historia. Al final creo que les metieron mucho en la cabeza que iban a ser como un poco clichés de sus orígenes y de su historia, porque tampoco pueden entrar tan hondo. Entonces creo que sería algo como de la calle al cielo, o ese tipo de movidas intensas de la gente que crece en la calle y llega alto. Que sería como muy aspiracional con un punto combativo. No la Vale. escribiré, pero that's the vibe. ¿Y el Ahora que resto? le toca a otro. Pues Ale va a centrarse en lo que le han dicho. Es la integrante pija. Así que, y tiene que conectar con todos nuestros pijos seguidores. Y lo va a hacer con el flow con más clase de Medellín. ¡Ole! Ella se lo ha pensado. Angie, ¿tienes tu frase? La tengo.
Puedes dejarlas escritas en el Discord. Lo ponéis en notas en vuestro Pues- personaje. Mi frase es: me quitaron mi libertad y la recuperé porque soy una bala perdida y libre. Si no se ahoga al decirla, bien. Todos miran a Juana. Yo... Le cuesta un rato procesar que tiene que hablar. Y dice, yo estoy perdida por buscar el camino en la música. Y miña pobre ahí va. Porque Juana está muy perdida ahora mismo. Frase de Juana, ¿dónde estoy? Muchas partes de su identidad se han roto. Vale, grabáis vuestras frases. En los directos luego las podríais cambiar, que las sigan por ahí. Y vais viendo como el reloj avanza, aunque no queráis, y el ensayo se va terminando. Y Tiago se tendrá que ir a trabajar. Nah, no creo. Digo, ¿cómo Nah. que no? Eufemismo. Tiene a un suegro que recoger. Bueno, que no puedo acercar a él el trabajo. Bueno, que te ibas a la comisaría, no ibas a trabajar esta mañana, ¿no? Pero ¿a qué hora tienes tú el vuelo? Mediodía. Era el asumo. mediodía para que llegaras a... Sí, es que Ah, tiene que bueno, hacer Yo bueno. transbordo. o sea, como soy medio pobre, énfasis en el medio, tengo que ir a trabajar igualmente, aunque luego probablemente vaya al matadero. Entonces tengo que ir a recoger a una persona rica en su coche de rico. Así que nada, yo creo que Tiago está haciendo su mayor esfuerzo para hacer como que no está pasando nada, como es un día como cualquier otro. Y eso, creo que está intentando hacer como que no está pasando absolutamente nada y que os ve luego por la tarde. Les Y si hace nadie se lo guay. señala, va a seguir haciendo como si fuera un día cualquiera. Pues Ale está muy enganchada a ti, ¿eh? No piensas que te ha soltado, en plan, te dejo ir. Está El otro que no dice Colgada nada. del brazo. Vale, tengo que hacer mi frase. Hola, perdida. Bueno, me han encontrado. Yo que tengo, mira. No tiene reloj, tiene el móvil, que ya estamos en una era moderna. Y mira la hora. Y es como. Pues creo que esto está hecho ya, ¿no? Quedado bien. Quedado joya. Sí, las frases han quedado muy bien. Pero tampoco hay tanta prisa, ¿no? Vuelve a mirar la hora. Sabes que tu padre no es un hombre paciente. Yo tengo que ir a la comisaría. Sí, Yo vais las también. tres, ¿no? Pero ¿quién va antes? Nosotros tenemos vais que a la ir a vez. recoger a... Espera, que busco su nombre. Una carta para... A Ramón. Del señor por Rodrigo. Y Sí. después nos pasa. R padre. Pero creo que llevo el llegas tú primero. antes. Vale. Sí. Eso es porque alguien nos ha anotado las horas de visita de las citas en comisaría. Yo tengo ver, a las 10. Bueno, pues más o menos sincronizamos porque yo he quedado a las 9:30 con el señor. Pues a las 10, 10 y algo estamos por ahí. Vale. ¿Vais a recoger a Crisa? ¿O le habéis invitado a ir a la comisaría y que se busque la vida? Eso se me ha olvidado. Crisa te habría pedido a Angie Yo que sí la con furgoneta Crisa- se la acerques. Claro, vale, es por Pero eso. que se por la acerques acercar por la furgoneta. zona, no hace falta que se la acerques a su casa. Ah, vale, vale. Pues tengo que ir a devolver una furgoneta. Crisa en principio, como no se ha ido a la discoteca, puede ir andando hasta la casa de Ramón. Además se ha quedado durmiendo, que está de puta madre en su cama, ¿sabes? Está descansando de verdad. Sí. Así que nada, luego Angie le debería llevar la furgoneta hacia la zona y
Y vosotros estaréis por allí también, realmente. Y Tiago va con el suegro. Pues veis que Ale se empieza a tocar así como por la muñeca y te pone algo en la mano, Tiago, que es la pulsera con el avalorio de la escoba. Y dice para que te dé suerte. Pero es un préstamo, me lo tienes que traer de vuelta, ¿vale? Sí. Y ves que Tiago que es la persona a la que probablemente más le sobran las palabras en la boca siempre, hoy como que no las encuentra. Entonces, lo que hace es como apoyar una mano en la mejilla de Ali y apoyar la frente con la frente, que es como, me acabo de inventar que es una forma en la que tienen intimidad ellos dos, porque sí, porque puedo. Y le va a dar un beso y va a decir, nos veremos luego, ¿vale? Y va a dar como 2 pasos, pero caminando como sin girarse, porque una parte de él sabe que da susto lo que va a hacer, y cuando está como cerca de la puerta se gira y grita, si conocéis a Caparazón y os cae mal, le dais una paliza de mi parte, que aprendan a no robar letras. Y va a hacer un saludito de los suyos y se va a salir porque si no, no se va a ir nunca. Y Angie le iba a gritar porque le he visto la cara. Como no tengas cuidado, te enteras, ¿eh? Y esta es la No bullera. responde, del pero lo ha grupo. escuchado. Bueno, Juana le dice con su voz más titubeante: podemos darle una paliza igualmente si es lo que hace que te sientas mejor. Se me ha cortado el No, audio. Juana, escucho no lo que has podemos, dicho. es ilegal. ¿Cómo no? Podemos dar una paliza, sí que. Si te hace sentir mejor. Aunque no nos caiga mal, porque sí. Sí. Un susto, le das un susto. Que aprenda a pedir permiso. Me lo anoto en los eventos del sábado. O de hoy. Vale, pues Tiago se va de la discoteca y os quedáis las 3 y entiendo que Juana llevará en coche a Ale y Angie se irá con la furgoneta. Y luego se cogerá el bus para ir a trabajar. sí. ¿Me da tiempo a ir a casa o...? Bueno, A ver, Era muy depende. temprano por la mañana, ¿eh? Claro. Vale, no, pues voy a ir con la misma ropa que ayer a trabajar, no pasa nada. A ver, Puedes piensa que hemos cambiar. puesto guapos para el vídeo. Claro. Para mí ha habido como un fast forward durante Vale. el ensayo, pero nos ha dado tiempo a arreglarnos, a poner la ropa y a hacer el vídeo. Vale, Entonces no pues estás con el outfit de ayer. entonces voy con un outfit curioso para trabajar, pero bueno, le dejo la furgoneta a Crisa y le escribo un mensaje diciéndole dónde se la he dejado. Y espero que tenga unas copias de llaves, porque si no va a ser unas risas. Voy a pensar que sí, que me dio la copia de la llave. Y pues nada, pues me voy a trabajar. Un poco dormida, estoy en la parada del autobús así, como de esto que me voy durmiendo y luego abro los ojos mucho. Y pues eso, a currar. Vale, Angie se va a trabajar. Así que Angie y Tiago os vais a trabajar. Vale, pues no sé si queréis hablar algo en el coche o en el trayecto, pero en principio el plan es visita a la casa de Ramón, con quien habíais quedado. Ale va un poco taciturna, así que como no sé qué conversación fue. No, Juana, la verdad es que tampoco mucho. La alegría de la No huerta. están de ánimos. Ostras, a ver, son las 7 de la mañana, son las 5 de la mañana. Bueno, nos Eran. reunimos a las 5 de la mañana, serán las 6, las 7. No, o sea, Un serán sobre las amigo 9 se o ha así. ido a México tal vez a morirse. Eso no lo Están digas pasando delante de muchas Ale. cosas. No lo digas Exacto. delante de Ale. Pero todo lo está pensando. No, Y por eso no, Juana porque no habla. no se va a morir porque ahora sabemos que ha matado gente. Entonces sabemos que no, que puede ganar. Claro, quien mata no muere. Claro, Ley de vida. claro. Quien mata es inmortal. Entonces, Absorbe la vida del asesinado. Vale, es pues totalmente cierto. en algún punto
parar a Juana enfrente de la casa de Ramón. Esto está bien porque Juana no tiene un cochazo que le vayan a robar, entonces lo puede dejar ahí sin tanto riesgo y peligro. Todo ventajas. ¿Vale? ¿Os acercáis a la casa? Es más... Es una hora decente para tim... Ups. Sí, habríais quedado con él, así que estaría listo, le habríais dicho la hora y todo. Serán sobre... no sé, estará desayunando. Vale, pues timbramos. Pues escucháis como un clonk clonk de cosas que se caen y abre nervioso. Hola, hola. No sabía si habíais tomado algo, así que os he preparado algo de desayunar. Espero que os guste y mira sobre todo a Ale. No sé si tengo algo suficientemente bueno para ti. Y os prepara la mesa. No es de la mejor calidad. Muchísimas gracias, Ramón. A vosotras, porque gracias a vosotras se va a investigar lo que le ha pasado a mi hijo y quizás lo encontremos, ¿verdad? ¿Ahora va a proceder la investigación? Sí, Ale me ha dicho que ha retomado la investigación. Que yo había hecho una solicitud en su gabinete de abogacía hace tiempo y ahora la han aprobado. Porque yo pido los trámites para que vaya, ¿sabes? Por la opción gratuita. No tengo dinero para pagar abogados de tal calidad. Qué bien, me alegro muchísimo, Ramón. Bueno, claro, imagino que todavía no habrá empezado, ¿no? Que todavía no ha empezado el proceso, no hay todavía nada que nos podáis contar. Yo espero lo que me diga la señorita. Me ha dicho que bueno, que iremos a hablar hoy con la policía para darle más información y que puedan proceder con la investigación. Y ves que se pone muy nervioso y empieza como a meter la mano en el bolsillo. Escuchas como un doblar de una hoja y ves que saca muy torpemente una hoja del bolsillo y te dice: esta carta, ves que empieza a sudar y está muy nervioso. Te la escribió, yo creo que era para ti, que la escribió mi hijo para ti. Antes de irse. Yo no sé cuándo la escribió, estaba en su habitación y cuando me puse a buscar a ver si había alguna pista o algo, la encontré. No pone para quién es, pero yo creo que es para ti y no sé, a lo mejor he sido un tonto y te la tenía que haber dado antes, quizás haya una pista o algo, o no sé, yo no he notado nada, pero te la puedo leer si quieres, o no sé si servirá como prueba para la policía o... no lo sé. Sí, por favor, si me la puedes leer. Vale. Y mientras va leyendo se va secando las lágrimas y dice: mi hijo te escribió: parcera, he estado guardando algo de plata y como tienes siempre ideas tan bacanas, quizá podrías sugerirme alguna actividad en la que gastar la plata. No es demasiado, pero podría ser divertido. Es que mi hijo siempre escribía con tanta alegría. Me encanta cuando me hablas de hípica y todas esas aficiones tan curiosas que tienes. Sé que lo estás pasando duro por lo de tu padre y me las paso pensando en ti. Quiero decir, en cómo podría ayudarte. Tú siempre estás mostrando ese corazón enorme que tenés, ayudando a la gente de las calles. Ojalá poder devolverte un poco de lo que das. Y la carta termina con: si te apetece, solo dime. Seguro que lo pasamos de la chingada. Seguro que lo pasabas muy bien cuando quedabais. Y finaliza con: acá me tienes, siempre.
Juana notaría si hay alguna expresión fuera de lugar dentro de esta carta. Puedes intentar hacer alguna tirada de cognición o algo así. Vale. Ay, bueno, ya me metí. Lo que pasa es que no tengo el personaje. Puedo tirar, ¿no? Creo. Puedes tirar escribiendo a mano, 2 de 6 o lo que sea. Serían... En minúscula. La mayúscula no la pilla. Ah, ¿Qué tienes en contra de sí, las sí. minúsculas tú? No lo sé. Ahí está. Vale, 5. Revisas la carta. La carta es de hace tiempo, antes de que desapareciera. Y echando un ojo, no sé hasta qué punto recordaríais exactamente el momento en el que estabais, pero estabais teniendo encuentros de vez en cuando, quedabais, os ibais a dar una vuelta, estabais bien, era agradable. Y leyendo la carta, no te da la sensación de que te esté avisando de ningún peligro, ni nada, sino que te da la sensación de que probablemente lo que quería era estar ahí para ti. Es decir, irse no parece que estuviera entre sus planes, al menos no solo o sin decírtelo. A menos que interpretases que quisiera hacer algún tipo de locura o así, pero la carta no lo da a entender. Parece que quiere compartir tiempo contigo, aficiones y animarte. Además, el final, acá me tenés siempre. Sí. ¿Sabía de qué había ganado la plata? O sea, cómo había ganado el dinero también. Había estado en el taller y luego había estado ayudando en plaga de ratas, así que bueno, a lo mejor ahí algún negocio, alguna que hayan jodido a algún rico, a lo mejor ahí podía haber sacado algo de plata, pero en general estaba echando más horas en el taller. Vale. Voy a... Juana va a sacar... En el papel se aprecia algo. Voy a intentar ponerla incluso a contraluz o cualquier cosa. A ver si... Yo qué sé. Se ve cualquier... Lo abuelo. Hasta el abuelo. Por si... No sé. Está desesperada. Es lo único que he tenido en muchos años. Ojeas el papel no está en muy buen estado, parece que el padre o alguien lo arrugó en algún momento, está como, ya tiene tiempo, ha sido pues eso, arrugada, guardada. Se ve que la tinta no está para nada reciente, ya está más que seca. Eso sí, la caligrafía parece que estaba bastante cuidada y él te dice, la tenía guardada en un cajón, al fondo, creo que no estaba seguro de si dártela o no, o quizás simplemente estaba al fondo por casualidad, no lo sé. Yo no quería romper vuestra intimidad, pero me gustaría encontrarlo. La carta tiene fecha, que es que como no escuché el primer cacho. No, creo que no. ¿Estás bien, Juan? Juana está... Ni siquiera está llorando, está como mirando a la nada. Mirando la carta, pero es como si mirase a través de ella. Está totalmente rígida. Porque está totalmente impotente. Si se aprecia visiblemente, él te echará una mano por detrás del hombro y te hará un pequeño acercamiento como para decirte de alguna forma que sabe cómo te sientes, que él también lo echa de menos. Le voy a apretar el brazo también de vuelta
y le voy a hacer un amago de sonrisa también para que, bueno, que vea que es algo cómplice de él. Y va a decir, tal vez sí que deberíamos entregárselo a la policía, pero si te parece bien, me gustaría también hacerle tal vez una fotografía o algo para tener una copia. Claro, creo que eres su legítima dueña. Pero quizás la policía la necesite, entonces luego te la podrán dar o cuando mi hijo aparezca te podrá escribir montones seguro. Una pregunta, señor Hernández. ¿El dinero que menciona desapareció? ¿O lo encontraron por su casa o lo tenía en el banco? No lo sé. Y al cabo de algún rato vuelven a petar la puerta y entraría Crisa pidiendo perdón. Uy, siento haber llegado tarde. Juana, que habíamos quedado para comer, al final te veo a todas horas, ¿eh? Sí, sí. Mira, Crisa, y le voy a enseñar la carta. Crisa se acerca, se pone un poco más seria, la lee. Y te dice, ¿y esta carta? De Federico. ¿Para ti? Tal vez. Y te mira muy fijamente y te dice, ¿y cómo te sientes? Fatal. No tengo ni idea. Pero bueno, Ramón ha dicho que han reactivado la investigación, entonces, que han reanudado la investigación, entonces. Esa es una noticia genial. Seguramente ya al reanudarse aparecerá, sí. Y bueno, seguro que ahora como están profesionales buscándolo, ya tenemos noticias de él. Claro, ahora todo se va a solucionar, le vamos a encontrar y le vamos a echar la bronca por haberse ido sin avisar. Y nos lo pagará invitándonos a un montón de copas. Y todo va a ir bien. Oye, Juana, ¿seguro que te apetece ir hasta Eres la muy comisaría? fuerte. Y Ramón, y mira a los dos y os da unos pequeños frotes en los brazos. Todo va a salir bien. Y mira hacia Ale. Dice, tenemos un gran apoyo. Si queréis, cuando tengáis fuerzas, nos vamos hacia comisaría y nos sacamos rápido a la tombo de encima. Y esperamos que pueda seguir adelante la investigación. Sí, está bien. Juana, ¿tú seguro que quieres ir? ¿Estás preparada? Sí. Así que entiendo que conduces tú porque ella tampoco tiene la furgoneta aquí. Y Ramón también se puede ofrecer a llevar el coche si no. Y nada, avanzaríais hacia allí. Y luego, no sé si le quieres escribir a Alaya lo que se habló para que se entere de la escena. Ella asumo que habría estado tomando notas o algo así. Porque como seguís luego con los mismos NPCs, si luego quiere hacer una pregunta en la siguiente escena puede añadir la información que quiera. Vale, no sé si quieres hacer algo más o dejamos aquí la escena antes de ir a comisaría. No, Mientras vas haciendo run run. Yo quiero ir hasta aquí. Te has venido tú muy arriba diciendo lo que pasaba en tu historia, pero no has llegado a trabajar todavía. Bueno, yo estaba esperando al autobús. Llegaba hasta ahí. Cuando vas a dejar la furgoneta, ves que se te acerca un señor canoso. Disculpa, no sé si te acordarías de él. El señor es este. Este señor me suena. Sí, ¿verdad?
Estuvo en la disco, en la fiesta aquella de técnico de sonido. ¿Ves que se te acerca? ¿Esta furgoneta es tuya? O sea, da igual. Eres Angie, ¿verdad? Sí, claro que eres Angie. Hola. Perdón, ¿te estoy asustando? Un poco, no le voy a engañar. Disculpa. Y se aleja. Es que quería hablar contigo, pero no sé cómo te lo vas a tomar. Pero claro, tú tienes derecho a demostrar tus emociones como tú lo desees. Y yo tengo que digerirlo porque son las consecuencias de mis actos y no pasa nada. ¿Está usted bien? ¿Necesita algo? ¿Un médico o algo? No, necesito hablar contigo. Bueno, yo es que iba a trabajar. No te robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirte perdón. Perdón, ¿por qué? Hace 10 años. Me pagaron, ¿vale? Me pagaron. Me dijeron que era muy sencillo. Me daban la plata y yo solo tenía que correr de un lado a otro y gritar under. Pero me he enterado de que después te pasó algo y yo lo siento mucho. Yo no sabía lo que iba a pasar. Yo solo quería plata para meterme, ¿sabes? Yo tenía problemas y pues lo siento. ¿Quién me pagó? Era un hombre. No me acuerdo muy bien, pero era un hombre. Hablaba como con mucha confianza y claro, tampoco era como para decirle que no, ¿sabes? Un hombre como moreno, rubio, viejo, joven. No, la voz era de un hombre adulto, no era viejo. No, pero es que yo ya, ¿sabes? No regía muy bien en aquel momento. Yo quiero que me perdones. Si es que yo no lo hice con mala intención, yo pensé que era plata fácil. Yo no sabía que te iba a dar ningún problema. No se Yo lo preocupe. siento. No se preocupe, Te no se lo preocupe. pago. No. Escúcheme. ¿Cómo se llama? Tomás. No pasa nada. Le perdono. No, usted no sabía lo que iba a ocurrir después de eso. Pero sí que me gustaría mucho saber quién estaba interesado en hacer eso, porque la verdad que durante años me he preguntado si simplemente es que estaba en donde no debía, pero si por lo que me dice fue algo provocado, alguien quería que yo saliera corriendo detrás de usted. Yo pensé que era una broma, se lo prometo. ¿Y qué es lo que le pidieron? ¿Que gritara eso y desapareciera? Sí, solo me dijeron que cuando te acercases yo tenía que correr a una distancia de ti para que no me pudieras atrapar y tenía que avanzar hacia una calle y ya está, y me daban la plata y no sé, señorita, era dinero fácil, yo lo siento muchísimo de verdad. ¿Quién le dio la plata? ¿Cómo se la dieron? Me la dio antes el adelanto y después cuando pasó me la tiró al suelo y yo la recogí, era un hombre. ¿No recuerda nada de él? Algo, no sé, algo que le llamara la atención. Hablaba como muy serio, como si tuviera mucha seguridad en sí mismo y no sé, imponía, ¿sabe usted? Yo tampoco yo imponía mucho, pero no sé, y le noté un poco enfadado quizás o agobiado, como si tuviera prisa, pero estaba muy confiado, no sé. ¿Era moreno, alto, con piel morena? Podría ser, sí. Y creo que tenía algo de barba. Ajá. ¿Y cómo me ha localizado? Bueno, yo he hablado con una compañera, se llama Juana, yo se lo agradezco mucho y le comenté que quería hablar contigo porque yo no podía con esta carga y esta culpa y yo entiendo que a usted le pueda parecer mal, pero yo tenía que decírselo porque yo no quería hacerle daño, yo lo siento mucho.
No se preocupe, le creo. Y espero que... No sé si sigue metido en todo eso, pero espero que encuentre la fuerza para salir de ahí. No, yo he conseguido salir. Alguna de mis compañeras no lo ha conseguido, pero con la ayuda de Juana, Juana ha sido mi principal ayuda. He conseguido dejar atrás las drogas. Leo no pudo conseguirlo. Leo murió en mis manos y eso me dio fuerza para darme cuenta de lo duro que era todo esto. Y también la estaban intentando ayudar a ella, pero no lo consiguieron. Pero yo ahora tengo una nueva vida, ¿sabes? Ahora yo también intento ayudar y estoy ayudando a Juana en lo que puedo. Y si te puedo ayudar a ti, por favor, dímelo. No, quiero compensar de algún modo. Yo no tengo plata, pero puedo trabajar, puedo hacer algo. No, bueno, la verdad es que no creo que haga falta que haga nada, pero si se va a sentir mejor, yo si necesitara cualquier cosa, intentaré tirar de usted. Si se me ocurre algo que necesite, ¿vale? Pero no me debe nada. No fue usted quien provocó nada, fueron esas personas que por lo que fuera iban a por mí. Usted no fue más que un instrumento, un peón del que se aprovecharon. De verdad. Y me acerco a él y le tiendo la mano como para cogérsela y le cojo las dos manos con las mías y digo, no se preocupe. Gracias. Tienes muy buen corazón, yo lo siento de verdad. Espero que no sé, lo que tenga entre manos salga todo bien y que su vida sea maravillosa siempre. Pues le agradezco las bendiciones. Espero yo también que me salgan las cosas bien. Disculpe por haberla asustado. No se preocupe. No se preocupe. No la interrumpo más, que su tiempo es valioso. Y así puede usted volver a sus quehaceres. Bueno, no sé si vendrá el autobús en algún momento. No era en la parada de autobús, esto es cuando dejabas la furgoneta. Ahora te puedes ir a la parada del autobús. Vale. Pero sí, en algún momento llegará tu autobús querido, te quedarás reflexionando, me imagino, sobre lo que te acaban de decir y te irás a trabajar como una buena chica antes de irte a hablar con Maxine, tu favorita. Vale, voy a escribirles un mensaje por el... Tengo que decidir a quién escribir primero, porque creo que... Bueno, igual hablo con ellos en persona, nada. Sacaría el móvil como para escribir a Juana, empezaría a escribir algo y borraría y diría, bueno, ya hablaré con ella porque la voy a ver dentro de un rato. ¿A quién vas a ver dentro de un rato? A Juana. Bueno, ya veremos. Que tú te has dicho que ibas a las 10, pero no, tú tienes la cita anotada a las 10:30. Que te vas a librar todo el trabajo. Qué suerte. Suerte. Vale. ¿Qué tal, Tiago? Todo bien, disociado as fuck. A trabajar como un día cualquiera. No. No. Pero casi como un día cualquiera, porque antes de que llegues a coger el coche para recoger a tu jefe, te suena el teléfono. Y mira que sabía que ibas a decir eso. Es Denise. Pues voy entrando al coche mientras descuelgo, me lo pongo así en el hombro. Dime. Hey, Tiago, ¿cómo vas? ¿Lo tienes todo listo? Sí, el billete es para mediodía, ¿no? Sí, tenemos el vuelo de ida. Hay que estar sobre las 12 y algo así, a la 1:15 sale. Y luego llegamos a Medellín, Ciudad de México, o sea, de Medellín a Ciudad de México a las 6 menos 10. Y luego a las 6:20, así que esperemos que no haya muchos problemas con los tiempos. Tenemos que coger el siguiente allí, de México a Chihuahua. Y luego llegaremos a las 9 de la noche. Así que nos dará más o menos un poco de margen para prepararnos para las 11. 3-4 horas. Vale. Sí, yo estaba yendo a trabajar, tengo que ir a
a llevar a alguien al trabajo, pero luego no Vale. tengo claro que Tiago avisara que creo que supongo que se habrá cogido el día y si no, pues vamos a hacerlo de qué mal me encuentro para que lo manden a casa. Yo en principio Arturo te espera. Y luego a la vuelta, yo te propongo coger el de las 5:30 de la mañana, así ya dormimos en el avión, porque es que luego hasta las 10 que tenemos que... Aquí nos va a tocar hacer una escala más larga, a las 10 llegamos y a las 12:30 sale el siguiente y llegaríamos a las 3. Estaríamos a las 3 de vuelta. Va esto para que llegamos a las 3 de qué día. Del sábado. Y lo del concierto y eso es a... A las 9 de la noche. ¿Te daría hasta tiempo a dormir o sabe Dios? Uf, hot. Si no fuera a salir todo mal, sería hasta idílico. Voy a hacer nota mental de que podría llegar, pero no va a avisar a nadie por si sale mal, no quiere gafarlo. Te mando el pantallazo si quieres de los horarios de los vuelos. Dale. Vale. Mientras se está frotando, está mirándose en el retrovisor y se está intentando quitar como la sombra de ojos que se había puesto para el vídeo para tener como un look un poco como Maneskin y está intentando como parecer lo más normal posible y solo parece que sea un poco mapache y que haya dormido peor, pero un poquito más, yo creo que suma un punto de intimidación más, cosa que puede venir bien en el futuro. En plan chungo. ¿Tienes los pasaportes? Sí, el mío. ¿Y el del chico? ¿Qué chico? ¿El del Andrés? ¿Cómo lo piensas traer de vuelta? Asumo que lo tendrá consigo, si no siquiera sé quién es, ¿cómo voy a tener su pasaporte yo? Pues uno falso, no sé. ¿Qué plan tenías para él? Pues mantenerlo con vida era mi primer plan. ¿Y para traerlo? Pero bueno, o sea, a lo mejor lleva su cartera encima. Bueno, por lo menos. Bueno, siempre podemos dejarlo en un hotel. Bueno, La Vale. cosa es que no esté en las manos en las que está. claro. No sé, yo es por saber para organizarnos. Entonces nos venimos en el avión y él se queda allí si no tiene el pasaporte. Y si tiene el pasaporte se viene con nosotros. ¿Contigo? Sí, dale. Vale. Yo no tengo forma de conseguir un pasaporte falso. No sé qué tipo de jefe de la mafia te crees que soy, pero Bueno, no a soy ver, nadie. ya sabes que por un poco de plata aquí se hacen maravillas. Ya. Si necesitas, podemos hacérselo, pero necesitaríamos una foto. Ya. A ver, y. Puedo intentar avisar a Vale, Valentina allí que nos tengan a alguien preparado para hacerlo. No Pues sé, estaría joya si eso se pudiera hacer, sí, claro. siempre que aportes plata. Hablando de la plata, al final, ¿qué? Me está pillando todo por sorpresa en esta llamada. Al final, ¿qué? Es que no tengo mi libreta. ¿Qué hacemos con la plata? ¿La pones tú? ¿Ponemos plata falsa? Habíamos hablado de la plata falsa. Que ¿De qué Andrés tendría opción? que proveerla, entonces o la tienes tú o la paso a recoger yo antes de ir al aeropuerto. Si vamos a poner plata falsa, podemos dejar que Valentina nos la lleve. Es tu amigo el que está en juego. Honestamente, podemos dejar de llamarlo mi amigo porque no sé ni quién es. Claro. Espero que sea mi amigo en el futuro, si lo contamos. Bueno, te estás jugando la vida por él, espero que merezca la pena. Entiendo que Sí. las ropas verdes las llevas. Sí, Recuerda, llévalas por debajo o en maleta, no las lleves puestas. No queremos que nos identifiquen antes de tiempo. en la maleta irán. Voy de negro, como casi siempre. Perfecto. Vale, pues no sé, ¿te queda algo que necesites saber? Las armas nos las darán allí. Sí, no armas, mi pasaporte, maleta con ropa verde, volvemos el mismo día. Llévate Avión algo con para el comer, avión. porque vas a tener que comer en el avión. Porque la Voy a paradita, traerme un la escala es bocadillo. muy... Cojo una arepa para llevar de camino al aeropuerto. Muy bien, perfecto. Vale, pues cualquier cosa me dices. Nos vemos en el aeropuerto sobre las 12 de la 1. 12, dale. Vale, pues allí nos vemos. Y antes de colgar dice, y gracias. Porque está como... ¿Qué? No sé si querrías haber añadido algo ya que dijiste que lo habías oído. Sí
que quería preguntar si al final el dinero que había estado ahorrando se encontró o desapareció. Bueno, yo encontré algo de plata en su habitación, pero desconozco cuánta plata era. La verdad es que no me parecía demasiada. Bueno, quiero decir, para mis ingresos sí, pero no sé cuánta plata haría referencia. Y se queda como mirando a ti, en plan, no es lo mismo una plata grande para ti que una plata grande para mí. Entonces se queda ahí como un poco. Bueno, ¿crees que era menos que lo que habría ahorrado con lo que estaba trabajando, no? Estaba trabajando más horas en el taller, así que quizás... A ver, tenía unos ahorrillos como para irse, no sé, un viaje a un hotel decente. Y te mira, oh, pobre. Pero quizás sí que habría más y no apareció. Podría ser. No lo sé, la verdad. No sé a cuánta plata se podría estar refiriendo. No sé si Juana podría saberlo. Juana la puede saber, porque yo creo que no. Como no fuera por estimaciones de las horas que trabajaba y así, me parece que no te lo llegó a mostrar o enseñar. Sabías que sí que estaba ahorrando porque tú habías comentado lo de tu padre y demás, y él quería ayudarte y como pues de otras formas no podía, pues con plata, porque con plata se soluciona todo en esta vida. Tengo que decir que he trabajado en el taller. Podría estimar. Él no trabajaba limpiando. Encima más dinero falta, me parece. Millonario por lo menos. Vale, no sé si querrías preguntar algo antes de tu visita, vuestra visita especial. Tenéis a Chris ahí No, también. no sé, nada mayores. Vale, pues No. habláis algo antes de abrir esa puerta de la oficina de Maxine. Vamos a hablar de plaga de ratas, no, ¿verdad? Se lo digo a Crisa ya muy bajito. No vamos a mencionar eso, ¿verdad? No. Yo digo que no. No, creo que era un poco ilegal, ¿no? Bueno, Claro, si sí. hace falta alguna información relacionada, sin usar el nombre explícito, es que se movía por allí o algo muy concreto, de que algún día estuvo por allí, solo si vemos que es importante para las pesquisas. Vale. Venga, chicas, todo va a salir bien. ¿Qué va de chicas? A comisaría, a por un desaparecido. No, es un viernes cualquiera. Y Ramón detrás. Bueno. Vale, pues se abre la puerta y allí tenéis a Maxine, que creo que no la habéis visto con su look actual. Todos estos años, ¿no? Os había tenido que pasar por privado porque Tiago no la ha visto. Os la voy a No, poner ahí. pero no se reúne con ella, nos está timando. Es verdad, igual ya la vio. Igual se puede poner en el común y todo. ¿Y dónde está ese hilo ya? Vale, pues cuando os acercáis, con una mirada seria, os recibe, se levanta y viendo quién es la que lleva los papeles, se acerca hacia Ale y te dice: bienvenidos. Buenos días, y le tiende la mano. Mi nombre es Victoria Alejandra de la Torre y vengo en representación del señor Ramón Hernández. Queríamos informarnos sobre cómo va la investigación de su hijo y demás. Y me habían dicho que eras la responsable. Ramón levanta la mano así como con timidez. Hey, aquí. Y dice: claro, genial, pasad. Y os hace hueco para que entréis. Probablemente tenga que mover una silla porque normalmente no vienen de 3 en 3. Y empieza a rebuscar en las carpetas y dice: bueno, como sabéis, pues la desaparición de Federico fue hace unos años, en 2011. Y en principio las investigaciones, por lo que nos informó su padre, es que debió haber acontecido algo.
Es decir, no se estima, o él no estima, que se hubiera ido por su propia voluntad. En las investigaciones que hemos realizado apenas hemos encontrado información sobre él. Parece que fue al taller, ese es el último registro que se tiene, y luego, bueno, pues hay potenciales testigos, pero no podrían asegurar que era él a quien vieron. Entonces hay algunos que hablaron de... Quiero decir, estamos aquí y hay personas que han dicho que podrían haberle visto subirse a una furgoneta en contra de su voluntad. Pero, por desgracia, como ha habido más casos de raptos, no podemos saber si se referían a él, si era alguna de estas bromas pesadas que se han gastado en algunos puntos. Hemos intentado investigar en base a la información que nos dieron. En la matrícula a la que nos hicieron referencia parece que no existe, por lo tanto no hemos podido identificar nada. La furgoneta, informaron de que era una furgoneta sucia y vieja, es decir, no tenía ningún logo ni nada. Y quienes le vieron por la calle o afirmaron verle dijeron que parecía tener una actitud normal, que iba caminando sin más, es decir, no le vieron ni estresado ni alterado. Las sospechas es, obviamente, si le han raptado, pues en ese caso habría sido en contra de su voluntad, pero no tendríamos una estimación de por qué pudo haber sido. Por lo que comentan, parece que no tenía enemigos ni nada semejante, sino que era un chico muy tranquilo, con una vida modesta, trabajaba en un taller y de vez en cuando apoyaban otros trabajos, pero no... digamos que no era alguien para estar por aquí en el barrio que diera problemas. Por lo tanto, bueno, por desgracia no se llegó a detectar ningún tipo de información lo suficientemente relevante como para poder seguir una pista estable o segura. Ahora mismo sospechamos, o al menos yo sospecho, que esto pueda tener... que no sea un caso aislado. Ha habido más desapariciones a lo largo de los años y creo que pueden estar relacionadas. Por lo tanto, bueno, estoy intentando recopilar información sobre otras desapariciones, a ver si encontramos puntos en común. Pero parece que son unas desapariciones bastante limpias, digamos. No dejan las suficientes huellas como para seguirles. Quizás sean profesionales, quizás no estén relacionados, si haya habido solo suerte, no lo sabemos. ¿Y las víctimas tienen algo en común? Es claro, tenemos demasiados casos, no sabemos cuáles podríamos asociar. Actualmente estamos valorando un posible caso del que no nos han querido detallar demasiada información. No sé si os suena un hombre de por aquí llamado Pedro, que parece que está desaparecido, al igual que su hermano. No sabemos si podrían ser desapariciones relacionadas con este caso. También ha aparecido hace un tiempo el cuerpo de una mujer. No sabemos si podría también estar relacionado. Si ese caso estuviera relacionado es posible. Y intenta no mirar a Ramón. Que bueno, que no haya muchas esperanzas sobre este caso, pero lo cierto es que no se han encontrado otros cuerpos. Por lo tanto, puede ser que el de esta mujer haya salido mal, o que se hubieran equivocado, o quizás no tenga ningún tipo de relación. Estamos intentando encontrar los lazos, pero como sabéis, la gente de la comuna no es muy abierta a hablar con la policía. No sé. ¿Pero por qué secuestrar a gente si no piden rescates? Eso es por lo que no hemos podido atarlos. Como no piden rescates, no hay ningún tipo de comunicación posterior, nada que los enlace directamente, solo son sospechas. Yo es como si me diera la sensación de que sí que hay una conexión, aunque no consigo darle palabras, pero mi creencia es que sí que están relacionados. Quizás no todos estos, quizás haya alguno que no, pero no sé. Y claro, no podemos aventurarnos a hacer investigaciones a lo loco sin pruebas, ni pedir, ya sabes, acceder a casas o empresas o lo que corresponda sin la debida orden y justificación. Por lo tanto, solo alcanzo hasta donde yo puedo preguntar. Y la gente de la calle no se fía demasiado de la policía.
Entonces mira a Juana y a Ramón y no sé si quienes os movéis más por la calle quizás podríais obtener más información. Bueno, podríamos intentar trasladar las preguntas que tengan. Sí. Creo que colaborar sería lo más adecuado. Claro. No sé si conocéis mucho de Pedro y Alex. No tenemos pruebas para, bueno, enviarles a prisión, pero Pedro parece que está claramente metido en temas como, bueno, drogas, sin duda alguna. También en algún punto creemos que ha estado metido en el tema de tráfico de armas e incluso de, no digamos a gran escala, no podríamos hablar de trata, pero sí que, bueno, algún acercamiento a prostituir a algunas personas. Y creemos que su hermano no estaba metido en estos temas, aunque es posible que sí y simplemente hubiera sido más sutil. Por lo tanto, no sé si sabéis si Federico podría tener algún tipo de relación con las drogas o con estas personas. Sobre Frida, bueno, sospechamos que también podría estar relacionada con el tema de las drogas, dado que, y mira Juana, es posible que la familia tenga algún tipo de vínculo. Entiendo. Bueno, según me han contado, Federico no tenía ninguna relación con las drogas. Es más, si estaba ahorrando dinero es porque no se lo gastaba. Claro, pero tal vez no es tanto que él consumiese como que él consiguiese que alguna gente no fuese tan adicta. Y eso no es rentable para algunas personas, puede ser. Así es. Él estaba colaborando en ayudar a la gente a dejarlas. Y se le daba muy bien. Y le aprieta un poco el hombro a Juana como apoyo. Y el padre... No, pobre Ramón, voy a darle la mano a ese Claro. señor. Yo creo que mi hijo no estaba metido en estas cosas. Era muy bueno. Ya sé que soy su padre, puede parecer que estoy intentando defenderlo, pero es cierto, nunca le vi traer ni un gramo a casa. Yo alguna vez consumí, lo reconozco, pero mi hijo no lo hizo y a pesar de la vida que teníamos, pues siempre se mantuvo fuerte y no sé, creo que encontró buenas amistades y sonríe un poco mirando a Juana, sonríe con tristeza. ¿Y se podrían trazar el resto? ¿Qué? No, que Federico, o sea, Juana murmura que Federico nunca había tomado nada, jamás. Su padre suspira. ¿Podríamos relacionar el resto de desapariciones con las drogas? Desconozco, es decir, Frida creo que trabajaba para, es decir, serían diferentes cargos. Si lo relacionamos con las drogas, bueno, tendríamos que Federico ayudaba a que las dejara. Frida, digamos, que trabajaba para alguien que las mueve. Pedro las movía. Y Alex sería el hermano de Pedro. No sabemos si tenía una relación directa con las drogas. En nuestras investigaciones no hemos conseguido identificar que él hubiera movido droga. Si conocéis a alguien que mueva droga, pues advertirle de los riesgos, pero desconozco si este es el tema que les une o, estando donde estamos, pues simplemente... Pero Federico estaría cabreando a gente. Es posible. ¿Y Frida quizás tenía algún tipo de deuda o algo? ¿Se tiene alguna información al respecto? El caso de Frida lo relaciono por, no sé, por cómo estaba aislada. Quiero decir, no parece que hubiera sido... Ella parece que se defendió. Quiero decir, quizás la intentaron retener y ella confrontó y acabó esto con su muerte. No parece que lo hubieran atacado por sorpresa para matarla o algo así. Frida era una mujer fuerte y quizás haya muerto peleando. Entonces mi sensación es que no buscaban quizás matarla, sino que
aconteció tras una lucha. Pero no puedo descartar que quizás el objetivo de estas abducciones haya sido algún tipo de abuso, maltrato y notáis que intentan no decir palabras más graves para no preocupar, pero que podría escalar. Y es decir, son conjeturas, no tengo nada firme que lo ate. Necesitaría más información y en caso de que la tuviera quizás podría pues obtener una orden para hacer registros. Ahora mismo no cuento con demasiado apoyo. ¿Y en qué área se movió Federico el día que desapareció para saber por dónde preguntar y hablar? Parece que, por lo que dicen, el trayecto esperado era del taller a su casa. No parece que comenten que estuviera dando un rodeo ni nada. Lo de la furgoneta no sé si es cierto. A veces la gente le gusta que le presten atención y entonces pues se inventa cosas. No queréis saber la cantidad de llamadas que nos han dado falsas en muchos casos. Por lo tanto, no tengo información fehaciente. ¿Y algún consejo sobre qué preguntar o qué tener en cuenta? Es que baja un poco el tono y parece que se pusiera como un poco cómplice. Bueno, moviéndose entre las calles, lo que menos llama la atención es las preguntas indirectas. O las directas si les das una buena razón. Ya sabes, algún interés económico o amoroso suelen ser los que la gente menos cuestiona. Aunque claro, a veces traen consecuencias. Por lo tanto, quizás un tanteo o algo así. No sé si podríais hacerlo vosotras, porque si este chico Federico estaba, digamos, en el modo antidrogas, quizás una amistad suya no parezca fiable a la hora de meterse en el tema de las drogas. Pero quizás Juana, tu madre, podría saber algo. Tu madre jamás se pasaría por comisaría voluntariamente, así que obviamente no la puedo invitar. Podríamos intentar hablar con tu padre en la cárcel, pero bueno, por lo que he oído con su enfermedad no habla demasiado. No, yo he intentado que me cuente alguna que otra cosa e igualmente no solamente por la enfermedad, no creo que nos llegue a contar mucho, pero lo puedo intentar. Claro, y no sé si tendríais otros contactos o personas que percibáis que tenían en común, quizás alguien en común a estas personas pueda también ser clave, porque son personas bastante diferentes, quiero decir, 2 eran hermanos, pero el resto no parece que tuviera una forma de ser en común ni nada, o sea, no los conocía, ¿no? Pero por la información que me ha llegado, es decir, no sé cuál podría ser un lazo claro para poder mover la investigación y prevenir nuevos casos. Porque si esto es así y estos casos están relacionados, son bastante seguidos. ¿Ha habido alguno recientemente? ¿Cuál es el último? Bueno, al parecer Pedro se fue voluntariamente, así que no han perdido el contacto, por lo tanto no podríamos saber en qué punto considerarlo desaparición. Pero por ejemplo la muerte de Frida se ocasionó en el 2010 y al año siguiente fue el caso de Federico. Es decir, estos son casi a los 2 años, o sea, al año, son 2 años seguidos. Y el caso de Pedro no hay una fecha exacta que podamos nombrar. Y no sé si Pero su hermano había desaparecido antes, ¿no? Sí, pero al principio teníamos sospechas de que Pedro sabía dónde estaba. Bueno, quizás fue a buscarle, ¿no? Exacto. Probablemente perdió el contacto y él desapareció y ahí fue cuando Pedro fue a buscarle y luego perdieron su contacto. Es decir, quizás ellos tenían alguna información más y se metieron en la boca del lobo. O quizás descubrieron lo que estaba pasando y han desaparecido para que no les pillen.
No, o quizás ellos tienen algo que ver en esto. Y quizás está relacionado también con las desapariciones de niños pequeños y bebés que hubo hace un tiempo. Lo he valorado, pero la distancia de años es bastante alta. En el caso de la desaparición de menores, supongo que me estás hablando de... Es que también desapareció una chica, ¿no? Una chica llamada Anaís hace poco, hace unos 10 años. Desapareció también sin dejar rastro. Esta chica sí tenía relación con Alex, ¿no? Creo que había sido su ex. Por las investigaciones que estuvimos haciendo, y ves que baja la voz, como si esto ya no debiera saberlo, al parecer Anaís iba a ser madre con Alex, pero abortó. Esto, bueno, pues en la clínica a raíz, cuando ardió todo, pues parece que había allí algo de información. No podemos establecer una... Pero los hermanos de Anaís también habían sido secuestrados de pequeños. Claro, y quizás Anaís averiguó algo, o los fue a buscar, o... Eras amiga de Anaís, ¿no? ¿Sabes por qué Sí, ella se pudo haber ido? sí, creo que tuvo relación con sus hermanos. La investigación de sus hermanos y ves que se pone muy seria, muy tensa. Digamos que ahí hubo sospechas de corrupción policial y en cuanto levanté la voz me sacaron del caso. Por lo tanto, si este tiene que ver y no lo relaciono directamente, no me sacarán del caso. Lo puedo investigar de forma indirecta, pero no, si los relaciono me sacarán del caso. Es una espina que tengo clavada. Hubo algunos papeles que desaparecieron esos días, no sé si me explico. Y bueno, intenté levantar las sospechas, investigar sobre eso. Y fue en ese momento cuando al poco pues hubo un atentado en mi casa, intentaron asesinarnos y ahí se rompió un poco todo. Mi empleo, mi hija y mi mujer. Lo siento mucho, la verdad. ¿Y alguna vez llegaste a sospechar con quién se relacionaban esos policías corruptos? Extraoficialmente, claro. Digamos que esto sin pruebas no lo puedo ni tantear. Me causaría demasiados problemas si sigo con el tema. Está bien. Yo lamento mucho que siendo la policía nos pueda aportar una información más sólida, pero si esto tiene que ver con el caso previo, es posible que me estén poniendo palos en las ruedas intencionalmente y me estén dando incluso informaciones falsas o desapareciendo pruebas. Por lo tanto, creo que la información que se puede sacar de las calles es la más fiable. Entonces tenemos que el último caso de desaparición realmente es el de Federico en 2011 y no ha habido ninguno desde entonces. ¿O sí? Bueno, no que yo haya identificado, el de Pedro es que depende cuando se le ponga fecha. En principio, Pedro se puede considerar como desaparecido en 2013. Ha desaparecido hace poco. En 2012 seguía por aquí y luego partió. Y el de Alex quizás se podría estimar, es que no se sabe, por cómo se veía a Pedro, de seguridad quizás se podría estimar en 2011 o 2012. Es decir, no creo que Pedro haya estado 5 años sin tener contacto con su hermano y estar tranquilo. Entonces, quizás haya desaparecido en 2013, 2012, 2011. No creo que haya pasado mucho más tiempo. Si lo basamos así, si tenemos
contamos estos casos como desaparecidos, el último sería el de Pedro en 2013. Estimemos el de Alex en 2012. Tenemos en 2011 a Federico, en 2010 a Frida. Y luego ya nos remontaríamos a Anaís a 2003. Y si hablamos de sus hermanos, pues unos años antes. Y ves que se pone a revisar entre las hojas. Pero nos iríamos bastante atrás. No sé si conocéis algún caso más que podamos valorar. Bueno, el bebé que secuestraron. Conozco a la chica, trabaja en la Arepa Feliz. ¿Creéis Una que pena. también podría tener relación? Es cierto que ha sido... En este caso se ha estimado que el culpable, digamos, haya sido su padre, y esto habría sido en 2009. Además, un bebé es un caso más extraño, ¿no? No es alguien que vaya a trabajar para ti. Claro, de hecho, si tenemos en cuenta a los hermanos de Anaís, tampoco eran, digamos, mayores. Bueno, hace 10 años también, cuando vivía en la comuna y estábamos con los chicos, pues a uno de ellos también se lo llevaron. ¿Y eso en qué año fue? Pues hace 10 años. Y ves que anota en 2003 y ves que estaba revisando los casos de los menores y dice: los hermanos de Anaís desaparecieron en el 96. Pero entonces hace bastante tiempo que no desaparecen menores. Podría ser. Pero eran menores en aquel momento. Habría que echar cuenta sobre los años. Quizás ahora algunos de ellos tendrían edades parecidas. Es difícil saberlo. Si pudo haber habido más casos que se nos hayan escapado. Ningún otro se relacionó con una furgoneta. Bueno, a Frida la encontraron tirada cerca de un regato, creo recordar. Bueno, luego Igor también apareció muerto. Pero creo que el caso de Igor no está relacionado, al menos directamente. Su muerte fue en 2009. O sea, cuando el bebé desapareció. Sí, de hecho Igor era muy joven todavía, pero creo que estaba ya colaborando o haciendo sus pinitos, esto lo recuerdo muy mal, cuando desaparecieron los hermanos de Anaís. Quiero decir, él es de la zona. Creo que vivía por aquí con su madre o por alguna de las otras zonas y... Así que desaparecieron niños cuando Igor empezó a trabajar y dejaron de desaparecer niños cuando Igor desapareció. Bueno, si esto que insinúas es cierto, tristemente el último que desapareció habría sido su hijo. No lo sé. El caso es que, y ves que empieza a investigar, que alguna de las dos me haga una tirada por esta señorita.
De investigación. Investigación es cognición. Sí. ¿Quieres hacerlo tú? Yo tengo 4 de 6, ¿y tú? Vamos a Sí, hazlo maximizar. tú. Vale. Hazlo tú. Vale. Hazlo tú. Yo soy más Hazlo de tú. puños. Uf, no soy muy buena, un 5. Bueno, pues no se acuerda del todo, pero te dice, creo que de hecho la mujer que se hacía cargo de los niños tenía algún tipo de relación con Igor. Voy a intentar revisar la documentación, pero ¿Qué niños los tenéis o sí, el suyo? la mujer que los cuidaba creo que tenía algún tipo de relación con Igor. ¿Era Carmen María la mujer que los cuidaba? No lo recuerdo. Intentaré acceder a los datos, aunque me los tengan vetados, y los revisaré, a ver si identifico esto. Bueno, miro a mis acompañantes si quieren preguntarle algo más. Yo. El resto se quedan como pensando si podría haber algo relevante. Claro, a Chris le viene un montón de desapariciones en la cabeza, pero la mayor parte de las que le vienen son de drogadictos o de plaga de ratas, y entonces se queda como reflexionando si vendrá otro día a contarlas o no, como si fuera primero a verificar cuáles puede y cuáles no. Dice, bueno, pues cualquier información, y os da su tarjeta, como no. Me llamáis, puede ser extraoficialmente, no hay problema. Digamos que tengo una cuenta pendiente con este caso. Si tienes relación Pues, con los menores. Pues le doy el teléfono de vuelta y le digo lo mismo, cualquier cosa que quieras preguntar o que zona que te acuerdes y nada, vamos hablando. Claro. Qué pronto habéis salido. Bueno, hemos estado un buen rato. ¿Qué tal ha ido? Bien, pues hemos acordado colaborar y hemos obtenido alguna información. ¿Tú ya te has Pero- unido o...? No, yo voy ahora. Y ves que te saluda desde dentro, Maxi. Yo voy ahora. ¿Quieres que te esperemos? ¿O quieres Bueno, que te sí. acompañemos lo que tú quieras? No lo sé de qué humor está. Estaba de buen humor, me pareció muy amable, la verdad. Bien. Colaboradora. Sí, fue muy simpática. Muy agradable. Bueno. Sí, bueno, si no tenéis nada que hacer, sí que me gustaría contaros un encuentro un poco raro que he tenido antes. A ti te están esperando, Angie. Si lo ¿Qué? quieres contar, tiene que ser rápido. O tenéis que iros. Si tenéis que iros, hablamos luego. No te tienes No que ir te- tú, que te estás viendo O mal. te podemos esperar, podemos ir al bar de enfrente a desayunar y cuando salgas, Mira pues qué rápido podemos desayunar. planifican. Vale, Nos lo pues- cuentas. Dilo. Vale, pues antes de meterme voy a entrar y voy a darle un beso a Crisa. Y voy Porque, para o sea, no le dará mucho tiempo a reaccionar, pero te lo acepta en la reacción que le da tiempo y te roza la cintura mientras huyes y le guiña inmediatamente el ojo a Juana. O sea, estoy muy traumatizada y de pronto me doy cuenta de que ahora son novias. No todo está mal en este mundo. Creo que son novias, finalmente se han dado cuenta de que son novias. Angie no, mírale la cara. Esperemos no, confirmar. no sé. Es que era muy de fluir No sé Angie en el esto. pasado. Eso sí ha cambiado. Angie está adentro ya. Ya, pero Angie no quiere saber. a ver, es que cosas. si os dais un besito antes de entrar a comisaría, a mí me parece que ya hay un compromiso ahí, la verdad. Evento no le gusta canónico, un este tema. besito. O sea, un pico antes de entrar a comisaría, claro. Le voy a dejar Es que una me cuenten declaración sus de cosas. culpabilidad. Antes de entrar a comisaría, Pues ha ido. Sí, se ha quedado. Vale, pues
ha entrado en comisaría, Juana ha dicho, pues vale, os vais a la cafetería a tomar algo. Crisa en principio había quedado con Juana después de comer, así que Crisa va a hacer sus cosas antes de que, y luego quedará con Juana, así que ella se va. Y aprovechando, pues se llevará a Ramón. A ti te deja besitos por el aire si te pones triste. Tienen como volver, ¿no? No les hemos dejado tirados. Bueno, un poco, pero hay buses. Y al final la No, hombre, comisaría está en la zona. No, Ah, bueno, pero está que- cerca. Bueno, los podríais llevar. Claro, Total, los podemos entre- acercar. Claro, entre lo que Claro. ella tal. Vale, pues les vais a llevar y luego esperáis allí a la salida en plan chungas. Vale, pues la señora te saluda. ¿Volvemos a vernos? Me alegra que hayas accedido a la invitación de venir. Claro, sí, cualquier cosa por colaborar con la justicia, como siempre. Me alegro. Pues me gustaría saber un poco la relación que tenías con Federico, si sabes si movía algún tipo de droga, ya que trabajaba en el taller, si había algún tema o algo que te llamase la atención, en algún momento tuvo algún comportamiento extraño. No, bueno, nosotros tuvimos una relación durante un tiempo, pero no, nada fuera de lo normal, nos llevábamos bien, que yo supiera no estaba metido en ningún problema y, o sea, que desapareció sin más, no sé mucho más. Siento no poder ser de más ayuda. ¿Crees que tus hermanos tendrían una relación próxima a Pedro Torres? Pedro Torres, este era el que trabajaba en la gasolinera, ¿no? Sí. Pues no lo sé. Aparte de conocerle de ir a echar gasolina y de, quiero decir, es el mismo ramo, taller gasolinera, pero no sé. Esto es off-roll. Yo no recordaría haber visto a Pedro por allí, ¿no? Más, quiero decir, más de lo normal. ¿O sí? ¿No te lo dije? Igual no te lo dije. O igual no te enteraste, que tú eres así. A ver, haz una tirada de inteligencia. Sí. Pues quizás cuando saliste de la cárcel, 2007, 2008... ¿Cuánto habías sacado? 4. Quizás lo viste alguna vez cerca de la casa. Pero quiere decir que te llamase la atención. Solo por ahí, en algún punto, lo habrías visto más presente. Y Alex, eras amiga de Alex, ¿verdad? Alex sí que no me acordaba de que era su hermano. Pues sabes si Alex tenía algún tipo de relación especial con Federico, si Alex tenía algo que ver con las drogas, si Alex te comentó algo de Pedro. No. No, la verdad es que no. No creo que estuviera relacionado con el mundo de las drogas. Si era así como muy buen chico y muy, no sé, que lo que la conversación más larga que tuve con Alex era sobre cómo declararle su amor a Anaís, que era la chica con la que estuvo saliendo. Fuera de eso, no sé. ¿Y tú fuiste consciente de la ruptura entre Anaís y él? Sí, vaya, sí fui consciente, sí. Sí, él quería que le ayudáramos a recuperarla. Que no funcionó. Y Anaís desapareció en el 2003. ¿Sabes por qué podría haber sido? Pues no lo sé. Sé que buscaba... ella pensaba que sus hermanos en realidad los habían secuestrado o algo así. Y
y entonces los estaba buscando desesperadamente. Entonces, no sé si es que sacó algo de información o algo al respecto que le hizo pensar que podía encontrarlos en alguna parte y se fue como muy rápido, se supone que siguiendo esa pista. Sí que, si no recuerdo mal, la última vez que vi a Anaís, ella sí que había estado en tratos con Pedro para... A ver, que no tendría por qué ser para nada malo. A lo mejor era para defensa propia. Pero creo que era para conseguir un arma. ¿Crees que tenía miedo de algo? Normalmente cuando tienes un arma es porque tienes miedo de algo, sí. ¿O porque quieres hacer algo? Puede ser, no lo sé. La verdad, tampoco quiero meter en problemas a Anaís. ¿Sabes dónde está? Ni idea. No he vuelto a saber absolutamente nada de ella desde entonces. ¿Y sabes si Igor tenía algún tipo de relación con Anaís? Igor. Sí. No. ¿Qué tiene que ver Igor en todo esto? Bueno, por lo que he estado hablando con tus compañeras, parece que, aunque joven, estaba ya acercándose a ser policía el año en el que, bueno, aconteció la tragedia sobre la familia de Anaís. Y creo que estuvo cerca del caso en ese momento. ¿En qué lado? No lo recuerdo. Tendría que volver a acceder a los informes. No sé si ya estaba preparándose como policía o no. Pero creo que quien se encargaba de los niños era una mujer relacionada con él. Sí, Carmen María. ¿Y si recuerdas qué relación tenían? No sabía que estuvieran relacionados Igor y ella. Bueno, intentaré acceder al historial del caso. Si identificas algo que relacione estas desapariciones, parece que la relación más sencilla de hacer es en relación a las drogas, pero quizás hay algo más que nos estamos saltando. Anaís, Pedro, Alex, Federico. ¿Por qué han podido desaparecer? Tenemos que encontrar el patrón para saber quién puede ser el siguiente o la siguiente y poder evitarlo. Es Pero es posible que el caso de Frida también esté relacionado. Y tus compañeras han valorado que el pequeño que esperaba tu prima también pueda estar entre las opciones. No. Pero ¿cómo que patrón? Si aquí llevan desapareciendo personas en este país desde que el mundo es mundo. Pero normalmente piden un rescate. O es algún no tipo de venganza. necesariamente. Y en este caso no hemos encontrado justificación para la desaparición de Federico. La desaparición de Alex y Pedro probablemente esté relacionada. Quizás la de Anaís está también relacionada entre ellos y la de sus hermanos. Yo tengo la sensación de que algunas de estas desapariciones están relacionadas, pero me falta acceso a la calle. Quizás quienes os movéis por ahí podáis sacar alguna relación. Quizás siempre iban al mismo bar, quizás tenían un amigo en común que... no lo sé. Es posible que no estén todas relacionadas, pero quizás se puede identificar algún patrón entre algunas de ellas y quizás quienes os conocíais podríais saberlo. Si es cierto lo de la relación con las drogas y conoces a alguien que las mueva, estate atenta. No sé. De todos estos, Pedro, no sé nada, pero sí que supongo que es el que podía tener asuntos más turbios.
No sé si relacionados con las drogas o no, simplemente es que es un tío mal encarado. Pero Federico, por ejemplo, si el mayor problema que ha podido generar Federico es porque haya protestado contra algún rico y le haya supuesto algún problema. Y Anaís, que buscaba a sus hermanos, a lo mejor los estaba buscando en algún sitio que le molestara a alguien. No sé. Si encuentras algún patrón o si averiguas más, creemos que la persona que más sabía sobre Anaís es Juliana y por desgracia no podemos contar con esa información. Y te Ya. mira. Sí, yo también me quedo muy seria mirándola fijamente. Bueno, pues nada, te da la tarjeta. ¿No he tratado de interrogar a esa mujer, a Carmen María? No hemos conseguido contactarla. Es un poco mayor para pensar que su desaparición pueda estar relacionada, pero quizás no esté desaparecida. Por accidente, quiero decir. Ya. Y si... no, nada. Bueno, Es que por un momento iba a preguntar si yo estuviera investigando las desapariciones en otra zona, pero no, pasó. bueno, pues nada, cualquier cosa, Angie, que se te ocurra que pueda haber una relación, algún nuevo caso que pueda estar relacionado o cualquier cosa que pueda ayudar a la investigación, es posible que con esta información salvemos vidas. Bueno, si averiguo algo, claro, se lo diré. Perfecto. Y te acompaña a la salida. Mientras que me está acompañando a la salida, voy a como pararme un momento y le voy a decir una pregunta. No tiene relación con nada de esto, pero bueno, creo que ya que estamos en este espíritu de colaboración, de diálogo, me gustaría saber una cosa. Dime. ¿Usted estuvo a cargo o qué recuerda realmente, si es que recuerda algo, del tiroteo en el que murió mi padre, Santos Canales? ¿Por qué tienes eso en mente ahora? Bueno, pues no sé, estoy intentando conocer mejor mi historia y la de los míos. Y yo era muy pequeña, ahora creo que podría entenderlo todo mejor si supiera qué es lo que pasó. Bueno, pues las fuentes oficiales dicen que parecía que llevaba drogas. Eso es altamente improbable. Mi padre estaba muy en contra de eso. Y que en el transcurso del tiroteo y detención accidentalmente murió. ¿Y las extraoficiales qué dicen? Al parecer se estaba peleando con una drogadicta y bueno. ¿Con una drogadicta? Sí. ¿Quién? No recuerdo su nombre, pero bueno, era una drogadicta que estaba allí y no sé si quería cogerle las drogas o qué, pero pues la policía intentó mediar y al parecer una bala mató a tu padre. Y las extraoficiales no están corroboradas, por lo tanto no se pueden divulgar. Claro. Bueno, si recuerda alguna fuente oficial más, no dude en decírmelo. Claro. Y cuando te estás yendo, antes de cerrar la puerta, pone la mano en tu hombro
y escuchas como dice un poco por lo bajini, tu padre era un buen hombre. Y cierra la puerta. Esta es la temporada en la que los malos me tienen que parecer buenos, ¿no? Pues creo que mi reacción a eso va a ser girarme y toda extrañada quedarme mirando a la puerta cerrada como muy cerca y decir, ¿qué ha sido eso? ¿Qué acaba de pasar? Y bueno, pues voy a ir pensando en lo que me ha preguntado afuera, así con cara de estar tratando de atar cabos que no sé atar. Me imagino a Tiago corriendo por ahí. ¡Voy! Vale. Esta escena en teoría no es muy larga. O sí, pero como ves la hora, pues supongo que no se alargará mucho. No creo. Y tú te vas a tu trabajo, felizmente. ¿Se te nota Súper que feliz. está extenso o estás como siempre? Creo que sí, pero creo que también juego con la carta de la ventaja que este hombre me presta la mínima atención necesaria. Entonces, no creo que vaya a ser un problema. Pero maybe sí. Pues cuando llega esta vez se sube un poco más energético al coche, como con cierto entusiasmo. Y Una buena notas mañana, señor. cómo se reclina así, se le balancea un poco el asiento. Bueno, tengo lo que te prometí. Mi aumento. Tengo 3 opciones para ti y tú me dices cuál quieres. Y tengo Placas. reservado el campo de tiro para mañana a las 12 de la mañana. ¿Te va bien? La verdad es que Te no. vas con Ale como habíamos hablado. Sí, pero lo vamos a tener que mover a inicios de la semana que viene porque me han salido unas cosas y tengo que hacerme cargo mañana. Entonces, complicado. ¿El domingo? Se me han callado, no he escuchado nada. Solo he visto tu cara de juzgarme, pero no sé qué has dicho. ¿El domingo? Sí, dale, está bien. Porque luego por la semana, pues como imaginarás, la niña tendría que faltar al trabajo y quizás venga mejor que entrene un poco antes del martes. Bueno, pues tengo aquí 3 opciones para ti. ¿Cuál prefieres? ¿El revólver calibre .38 especial? Este se usa comúnmente en defensa personal. Es bastante fiable y sencillo de usar. Es potente y preciso a corta distancia. O, parece que está leyendo los folletos, Sí. quieres una pistola semiautomática del calibre 9 milímetros. Es la más común entre la policía. Y te hace como un guiño irónico. Pero también entre los civiles, ya que es bastante versátil. Podrías elegir el modelo compacto como la Glock 19 o una Beretta 92 compact, que son de las más comunes. Es decir, no llamaría la atención tanto como otras. O puedes coger una pistola del calibre .22 LR, que es más pequeña y ligera, para personas con poca experiencia o poca fuerza. Quizás podríamos comprarle una de estas a Ale. Sí. La principal ventaja de esta arma es que es más difícil de detectar debido a su tamaño. Sí, de todas formas, esto lo ha comentado con Ale. No tengo muy clara qué opinión tiene respecto a las armas. No, pero tú se lo comentarás. Yo se lo comentaré. Claro, yo os reservo y si quieres yo le comento que tenéis una cita el domingo a las 12 de la mañana y tú ya le cuentas sobre qué. Vale, que yo me ubique. ¿Estas son las pistolas para el campo de tiro o es que nos va a regalar armas? Él te había dicho que te iba a comprar un arma para ti y también dijo de comprarle una Ale, pero tú dijiste que mejor que no se le compre una Ale. Mejor que no. Sí que Entonces está no de acuerdo estamos contigo decidiendo mismo. para comprar, estamos decidiendo para el campo de tiro, pero la mía va a ser para llevar. Tú las recogerías allí y te la quedarías. Vale.
Sé por algún casual cuál es el arma que usé con Igor. Supongo que era la de la Es la que te habían policía. dado. No, la que me Eh, había dado la mafia. Claro, True. es posible que fuera una semiautomática. Creo que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y con esa disparada ha tenido suerte una vez en su vida. Sabe cómo se aprieta el gatillo Y ya y está. sí, confiable. Y bueno, puedes dejarle caer a Ale a ver si le apetece tener la pequeña. Veremos cómo se desenvuelve con ella. Intenta averiguarlo pronto. Estaría bien que lo supiéramos para el martes. El domingo mismo. Creo que tenga la oportunidad de ver cómo se siente con una de estas en la mano. No son para cualquiera. Muy bien. Bueno, luego cuando me recojas a la vuelta, si has cambiado de idea me lo dices. Yo la encargaré Por supuesto. al llegar a casa por la tarde. Se me ha cortado en yo lo encargaré. Mi internet, no. La encargaré por la tarde cuando vuelva a casa. Y yo trabajo para esta gente solo por la mañana. Am I Lo llevas right? a la hora de comer, lo llevas, sí. De vuelta. Por eso muchas veces venías a recoger a Ale. Me da tiempo, efectos prácticos, a ir al aeropuerto después de eso, ¿verdad? No. No. Qué complicado es todo. De hecho, quería comentarles si sería posible hoy que saliera un poco antes yo, o si pudiera pedirle un taxi. Se lo puedo dejar yo reservado para que le lleve a su casa, que tengo que ausentarme por motivos familiares. ¿Le ha ocurrido algo a mi hija? No, familiares por mi parte de la familia. Nada grave. Te mira como sospechando. Bueno, supongo que si te desentiendes de tus La lengua de funciones. plata. Déjame tirar lengua de plata. Poner cara de pena y decirle que mi hermano está aplicando a... No recuerdo qué coño quería hacer. Y creo que lo de mecánica no. Lo quería hacer representante. No recuerdo. Le voy a contar una milonga de que te va a acompañar a Guille a unas jornadas de algo de una universidad. Vale, tira lengua de plata. A ver, ¿dónde está esto? 2 5 son un 6 o 6 Bueno. un 8. Cuando le dices eso, parece que sonríe probadoramente. Está bien que alguien de la familia se interese en los estudios superiores, ya sabes. Siempre creí que se conformaría con un estudio menor. Bueno, No repetirá los errores de su hermano. noto que has aprendido algo. Supongo que estar con mi hija te ayudará a notar la importancia de los estudios. Quizás no Desde sea luego. tarde para ti, aunque te cueste más años. Podríamos Tal intentar. vez. Si lo de la música no funciona. ¿Qué te gustaría estudiar? Es que creo que lo suyo es la música, genuinamente. Realmente algo de producción musical. Algo como serio, pero que siga siendo de mi campo. Lo tendré Porque en la idea cuenta. de decirle sociología o antropología a este señor me oye que no. Quizás técnicas policíacas o algún tipo de ADE. Tal vez. Por ahora veamos qué decide Tony. He oído que Drew va a montar un gimnasio. Sí, algo escuchado. Qué emprendedor el muchacho. Sí, seguro que podrías aprender mucho de él. Deberías ir. Pues tal vez vaya, sí. Estaría bien. Y luego me cuentas todo lo que aprendes de él. Les con todo, señor. Entonces le va bien que le deje un taxi reservado a la salida.
Claro. Perfecto. Entonces nos vemos el lunes. ¿Será el domingo? Pues El dejaba dom- el campo de tiro reservado y él no va, ¿no? Exacto. Después sí, nos vemos el lunes sin falta. Muy bien. No sé si le quieres decir algo más o se va a trabajar. Que tenga un buen día de trabajo. Y tú, suerte con tu hermano. Espero que encontréis una buena carrera. Ya le preguntaré a Ale qué decide. Sí. Cuando un punto se baja el padre, le manda un SMS a Ale contándole la mentira y otro SMS a Tony diciéndole que si preguntan que le siga el rollo, que a lo mejor le pagan la universidad. Vale, pues si quieres decírselo a Ale ahora mismo en SMS que le mandas. Te mando un SMS que si tu padre pregunta, Tony no se ha decidido de qué carrera quiere hacer en la jornada de puertas abiertas de la universidad donde lo he llevado esta tarde. Vale, no se ha decidido. Sí, porque no me daba tiempo a recogerlo del trabajo y ir al aeropuerto, así que le he dicho que tenía que acompañar a Antonio, no sé qué, de universidades. Voy a ir hacia adelante.